Pues no recuerdo bien, pero 2 o 3 años más o menos. ¿Y lo practicas en casa o en el dojo? Siempre vengo aquí en el dojo, sí. ¿Regularmente lo practicas también la meditación? Más o menos 2 o 3 días a la semana. ¿Y cómo crees que contribuye a tu vida a nivel personal, profesional, la meditación Zen? Bueno, lo que sí he notado es que me ha cambiado un poco la vida, estoy más feliz, más contento. Es todo sutil, pero como yo lo veo es como que los problemas no te afectan tanto y notas una, digamos, más ligereza, ¿no? Puedes navegar por la vida con un cierto desenfado y sobre todo cuando hablas con otras personas y entonces te contrasta que hay personas que están muy afectadas por problemas y uno dice, pues yo a mí eso no tanto. Y también en mi trabajo, pues ser más consciente de las cosas buenas que me están pasando, ¿no? Pues, trabajo con niños en clases de piano y también toco y hago conciertos y tal, y es un sentido de, pues esto me está pasando ahora, está genial, o no, o acabo de meter la pata tocando una nota que no era y tal, y, una conciencia del momento y quitarle también hierro y quitarle importancia, ¿no? Los fallos que hay cuando toco el piano, ¿no? ¿Hay alguna cosa que te ha sorprendido en la práctica? ¿Algo que no esperabas? ¿Algo que te ha realmente algo interesante que hayas? Mm, yo creo que sí, lo que ocurre es que daría para media hora, pero sí, yo creo que toda la práctica es sorprendente. Desde el principio te chocan muchas cosas y simplemente lo vas aceptando y madurando y pensaba que las primeras semanas pensaba que esto está chupado, esto lo tengo controlado en un mes y todavía no tengo cogido el truco al zazen. O sea que cada día me sorprende la cantidad de sutilezas que van apareciendo y que te hacen confrontarte a ti mismo.